el Congreso es el ente donde se tiene que aprobar las reformas electorales. Y en cuanto al cambio que se necesita de la nueva ley electoral, todos estamos coincidiendo. Precisamente para eso sirvió un poco la mesa, porque hay cosas que no necesitan un mediador internacional y entre ellas está la nueva ley electoral. El Partido Nacional dice que ocupa una nueva ley electoral, lo mismo digo yo, lo mismo dice Mel, lo mismo dice Luis Zelaya. Todas las fuerzas políticas decimos que se ocupa segunda vuelta, que se ocupa una nueva ley electoral. Entonces en eso coincidimos, que se necesita un nuevo tribunal electoral. También todos coincidimos. Entonces eso lo va a tratar el Congreso y para eso va a nombrar las comisiones Mauricio Oliva. Ahora, en lo que no coincidimos es en el fraude electoral. Entonces el tema del fraude electoral es el tema que se está tratando con Naciones Unidas. Para tratar del fraude electoral necesitamos que venga un mediador internacional, pero para que los acuerdos de la mesa de las Naciones Unidas sean vinculantes, se ocupa que el Congreso apruebe un documento que se va a presentar mañana ante el Congreso. Ahora, ingeniero, ¿cómo entender el hecho que el Partido Libertad y Refundación no se quiso sentar con ustedes en la ONU, aludiendo que el Partido Nacional no se sentaría con ellos, pero sí se quiere sentar con representantes del Partido Nacional en el Congreso Nacional? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo entenderlo? Sinceramente esa parte yo no la entiendo, pero quizá es porque el Partido Libertad y Refundación es manejado por su líder Manuel Zelaya y en el caso mío, yo que soy el ganador de las elecciones, tomé la decisión de acelerar un proceso que miraba estacionado. Después de la toma de posesión del 27 de enero, hubo una que otra manifestación en febrero, pero muy débiles, y en general veo que en varias partes del país se levantaron en Choloma, se levantaron en Choluteca, se levantaron en varias partes del país. No era gente del Partido Libre, sino que gente que está reclamando contra un statu quo, y yo sentí la necesidad de continuar un avance que ya había hecho junto a Luis Zelaya ante las Naciones Unidas en el mes de enero, en donde solicité que las Naciones Unidas intervinieran para hacer un diálogo e intentar que ese diálogo posible resolviera pacíficamente los problemas que tiene la ciudadanía hondureña. Hay quienes hablan de una doble moral, por así decirlo, del Partido Libertad y Refundación y sus diputados por estos acercamientos con el Congreso Nacional, pero no afuera con los representantes del gobierno. Sinceramente no me quiero referir a los diputados del Partido Libertad y Refundación. Desconozco lo que estará pasando ahí al interno de la bancada, porque ya ahí es un problema ideológico. Y el problema que yo quiero resolver es un problema de país. Yo le quiero resolver el problema a toda la gente, independientemente de si son nacionalistas o liberales o libres o pinus o lo que sean, o nacionalistas. O sea, yo no quiero ideologizar este problema, porque si lo vamos ideologizando, entonces vamos a complicar más. Así que habría que preguntarle. Ahora sí te digo que dentro del Congreso, por la experiencia que tuvimos con el PAC, hay un montón de estímulos que muchas veces hacen que caigan los diputados y que se vayan doblegando, que no asistan, por ejemplo, a reuniones en las que se ocupa el voto, porque son doblegados. Pero no estoy acusando a nadie, solo te digo que es la costumbre. Es más, te voy a contar algo que no lo había querido decir. En el sur del país hay varias empresas camaroneras, azucareras, etcétera, que pertenecen a políticos hondureños, que están dentro del Congreso o estuvieron en el Congreso y que están siendo trasladados en trámites judiciales, que los abogados te pueden decir, a manos de testaferros. Ahora que dentro de la ley del presupuesto se metió eso de que no les puedan incautar los bienes. O sea que es bien delicado. En otras palabras, el Congreso de la República no es una entidad sana, sino que es una entidad corrupta que le hace mucho daño al país. Mira, el día de las elecciones hubo un fraude monumental y ahora que anduve en los Estados Unidos platicando con mucha gente me lo dijeron. En Honduras hubo un fraude, es una burla lo que pasó en Honduras contra el pueblo y hay un montón de publicaciones. Si siguen ustedes mi Facebook, sé que hay varios Facebook, pero el Facebook mío que tiene 615,000 seguidores, ahí se pueden encontrar con un montón de publicaciones internacionales en donde está claramente expuesto que en Honduras hubo un fraude y que el problema para resolverlo en Honduras, el problema que hay que resolver es el problema del fraude. Ahora, me pregunta, si acaso va a ser vinculante. Mire,
nosotros vamos al Congreso porque el Congreso es el que tiene que aprobar que lo que se acuerde en la mesa de la ONU y en el posible diálogo sea ley. Si el Congreso mañana o pasado dice que no puede, por la razón que quiera, o no consigue los votos o lo que sea, simplemente nos vamos a ir a tomar el Congreso, porque serán esos diputados los culpables de que no haya un arreglo en Honduras. Y entonces ya la guerra no va a ser en las calles, sino que va a ser en el Congreso. Si acaso las Fuerzas Armadas de Honduras nos dejan llegar al Congreso, porque recordemos que la represión de las Fuerzas Armadas también está denunciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El jueves 5 de abril, el jueves de la semana pasada, me informó que teníamos una asamblea. Entonces vamos efectivamente a tener una reunión en las próximas horas para ver en qué términos vamos a ir los del grupo que me acompaña y con todas las bases del Partido Libre. Lo más probable es que sí asista, pero me acabo de enterar apenas el jueves de esa asamblea, que no es una asamblea de Libre, sino que, por lo que me dice Mel Zelaya, es una asamblea de la Alianza. La mesa fue hecha específicamente para explorar la posibilidad de un diálogo. Si en la mesa, en este momento, se logra que el Congreso haga vinculante el acuerdo del posible diálogo, entonces el camino pacífico continúa. Pero si los diputados no permiten que haya un acuerdo vinculante, entonces se para todo y se deja al libre albedrío de la gente a seguir reclamando y a continuar con la ley de la selva. En la reunión de mañana que tendrá el Consejo Nacional de la Alianza, ¿esperan ustedes limar aspereza y llevar un tema? Es que mira, asperezas no son asperezas, porque en el fondo Mel Zelaya, todos los de Libre, todos los narralistas, todos los buenos del Partido Nacional, que son un montón ahora son muchos más, se quedó solo Juan Orlando con sus orlandistas, más todo el Partido Liberal, más el Pino, etcétera, todos tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo en común se llama Juan Orlando Hernández. Mi enemigo no es Mel Zelaya, mi enemigo no es Luis Zelaya, mi enemigo no es Guillermo Valle. El enemigo del pueblo hondureño se llama Juan Orlando Hernández y por lo tanto no hay que limar asperezas, son procedimientos diferentes. Yo busco un procedimiento que sea pacífico para resolver el problema. Ver qué es lo que vamos a hablar qué es lo que se va a hablar en la asamblea. Vamos a reestructurar la alianza. La alianza, cuando fue creada en base a la posibilidad de que Nasrallah ganara las elecciones. Ahora Nasrallah ganó las elecciones, entonces la cosa cambia y vamos a reestructurar la alianza y a llevar los puntos, a plantearlos a la asamblea de la alianza para ver si la asamblea de la alianza aprueba que las condiciones que en este caso está poniendo Mel Zelaya y estoy poniendo. Él como expresidente de la República obviamente está acostumbrado a tomar sus propias decisiones, fue presidente de la República y como coordinador de la alianza, por ejemplo, él convoca a eventos y todo, y en ausencia de él, yo me tomé la libertad, como ganador de las elecciones, de recurrir a la ONU, y me parece que yo estoy actuando en base a lo que el pueblo quiere, y el pueblo quiere que yo sea presidente, o sea, el pueblo quiere que yo sea la primera autoridad del país, y yo estoy actuando en función de eso.